Oigan, ¿se acuerdan de esa canción viral que sonaba igualita a Drake y The Weeknd, pero pues no eran ellos? Claro, sí. O esa imagen que ganó un premio y, sorpresa, la hizo una inteligencia artificial. Bueno, justo ahí nos vamos a meter hoy. En ese remolino donde la tecnología está, pues, retando todo lo que pensábamos sobre la creación. Es que herramientas como ChatGPT, Midjourney, DALL-E ya están por todos lados, ¿no? Sí, exacto. Las usan estudiantes, creadores, profesionistas. Lo comentaban Camilo Palacios y Juan Antonio en las entrevistas que revisamos, ¿te acuerdas? Ajá, totalmente. Ok, entonces vamos a tratar de desenredar esto. El tema es esa colisión casi inevitable entre la IA generativa y las leyes de propiedad intelectual. Sí, uno de los textos, el de Andrés Ramón, lo llama un jaque a los derechos de autor, tal cual. En varias cosas. Análisis legales de expertos, como el mismo Andrés Ramón, Díaz Nossi, Muñoz Vela, Ujú. y también en las experiencias de quienes usan estas herramientas, ¿no? Como los creadores que mencionaste, Palacios y Juan Antonio. Exacto. Así es. Y la misión aquí, digamos, es navegar este laberinto. ¿Es legal? ¿Es creativo? ¿Es todo junto? Vamos a intentar aclarar las preguntas más urgentes, ¿no? Sí. ¿Qué onda con el material que usan esta IA para aprender? O sea, ¿de dónde lo sacan? Y luego, ¿quién es dueño de lo que crean? Y la gran pregunta, ¿necesitamos reglas nuevas? ¿Quizás globales? Uf, es que es un campo que está hirviendo. Hay debates intensos y, seamos sinceros, todavía hay muy pocas respuestas definitivas. Mucha incertidumbre. Bueno, empecemos por el principio. Los insumos, la comida de la IA, por decirlo así. Ajá. Como explican Muñoz Vela y Díaz Nossi, estos sistemas se entrenan, pues devorando cantidades masivas de información. Texto, imágenes, código, música. Básicamente lo que se encuentran en Internet, ¿no? Exacto. Y ahí es donde salta la primera chispa. Muchísimos de esos datos son obras protegidas por derechos de autor. Claro, y ahí está el meollo del asunto. Andrés Ramón y Muñoz Vela lo señalan como un punto crítico. Y está esto del web scraping, ¿verdad? Sí, fíjate que es interesante cómo lo hacen. Las empresas detrás de estas IA, según detallan los textos, usan contenido que está público en la red para entrenar. Como Google, que tuvo que ajustar sus políticas. Exacto. Y casos como el de Clearview AI, que generaron muchísima polémica. La reacción, claro, no se hizo esperar. Sí, leí que medios como The New York Times, CNN, Reuters, según Muñoz Vela, ya están bloqueando a los rastreadores de IA. Ujú, así es. Es que el problema de fondo, como dice Andrés Ramón, es que la IA se beneficia de lo que otros crearon, pero muchas veces sin permiso, sin pagar nada, y como que se olvida de quién fue el autor original, vulnerando la propiedad intelectual, pues. Pero, a ver, ¿la industria de la IA no tiene defensas? ¿Algún argumento legal? Sí, sí los tienen, aunque el panorama es complicado. En la Unión Europea, por ejemplo, está la excepción de minería de textos y datos, la TDM. Ajá, de una directiva de 2019. Exacto, pero tiene sus matices. Muñoz Vela y Díaz Nossi explican bien que una cosa es usarla para investigar o para patrimonio cultural. Eso es el artículo 3. Ok. Y otra muy distinta es para usos generales, incluso comerciales, que es el artículo 4. Y ahí, ojo, los dueños de los derechos pueden decir, oye, con mi obra no. Es el famoso opt-out. Claro, el derecho a negarse. Sí, pero eso genera más preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pueden guardar esas copias que hicieron para la minería? ¿O qué pasa si un país quiere ir más lejos? ¿Mencionabas algo de Polonia? Sí. Muñoz Vela comenta que Polonia podría estar pensando en prohibir que se use la TDM para entrenar IA generativa. Imagínate. Es un campo minado legalmente. ¿Y fuera de Europa? ¿Cómo está la cosa? Pues varía mucho. En Estados Unidos, su defensa principal es el fair use, el uso legítimo. Es un concepto más flexible, pero se decide caso por caso. Mucha incertidumbre. O sea, no hay una regla clara para todos. Exacto. En Reino Unido tienen el fair dealing, que es más restrictivo. Aplica a cosas muy específicas, como investigación no comercial. Y probablemente no cubre el entrenamiento de IA a gran escala con fines comerciales. ¿Y en otros lados? Pues mira, Muñoz Vela describe bien este mosaico. Japón parece tener una excepción más amplia, pero en muchos otros lugares simplemente no hay regulación específica todavía. Un vacío legal, digamos. ¿Y esta falta de
de armonía nos lleva a los tribunales. De cabeza. Y al debate ético también. Ya hay pleitos legales muy sonados. Díaz Nossi y Muñoz Vela mencionan el de Getty Image contra Stability AI por usar sus fotos. Claro, el de las imágenes. Y hay demandas de artistas, de escritores contra varias empresas, Stability AI, Midjourney, OpenAI, Meta, por usar sus obras para entrenar los modelos. Vaya. Incluso en el mundo legal, Thomson Reuters demandó a Ross Intelligence por usar sus bases de datos. Probar la infracción es difícil, y que cada país tenga leyes distintas no ayuda a nada. Y más allá de la ley está la ética, ¿no? Precisamente, las fuentes lo plantean. ¿Es correcto construir negocios millonarios usando el trabajo de otros sin permiso? ¿Se necesita? Pues respeto. Y quizás nuevos modelos. Muñoz Vela menciona el acuerdo de Associated Press con OpenAI, o las pláticas de Google con la industria musical. Se están buscando salidas. Ok. Ahora cambiemos un poco el enfoque. Hablemos de los resultados, de lo que produce la IA, los outputs. Ajá, lo que sale de la máquina. La pregunta clave aquí es, ¿puede la IA solita ser autora de algo que se pueda proteger con derechos de autor? Esa es la pregunta del millón. Porque, tradicionalmente, como nos recuerdan Muñoz Vela y Díaz Nossi, necesitas dos cosas: un autor humano y originalidad. Y ahí es donde se complica. Sí, porque hay que diferenciar. Si una persona usa la IA como una herramienta muy avanzada y esa persona le mete mucha creatividad, dirige el proceso, pues la obra final seguramente sí se puede proteger. Es una creación con IA. Ok, ahí el humano es clave. Exacto. El problema gordo está en las creaciones por IA, donde la intervención humana es mínima o, de plano, irrelevante. Ahí falta el autor humano. Y luego viene la otra pregunta. ¿Eso que sale es realmente original? Claro, ¿qué significa original? Es que ni siquiera hay una sola definición. En la Unión Europea buscan la impronta personal del autor. En España se habla de novedad objetiva. Y en otros lados es distinto, ¿verdad? Sí, en Reino Unido antes valoraban el sudor de la frente, o sea, el esfuerzo. En Estados Unidos piden un mínimo grado de creatividad. Estas diferencias que exploran Muñoz Vela y Andrés Ramón hacen que no haya una respuesta fácil ni única. Y estas diferencias en cómo vemos la autoría se reflejan en las leyes, supongo. Totalmente. En la Unión Europea y en sistemas de derecho civil, la regla general es: si no hay autor humano, no hay obra protegible. Así de claro, como resume Díaz Nossi. Pero mencionaste el Reino Unido. Ahí, en el Common Law, la cosa es distinta. Su ley sí contempla obras generadas por computadora y dice que el autor es quien hizo los arreglos necesarios. ¿Pero quién es esa persona? ¿El que programó la IA? ¿El que le dio la instrucción? Es una puerta que queda medio abierta. Interesante. ¿Y China? Leí algo de que tienen un enfoque diferente. Sí, China llama mucho la atención. Andrés Ramón, Díaz Nossi y Muñoz Vela comentan casos, como el de Dreamwriter de Tencent, donde los tribunales sí reconocieron derechos de autor a textos hechos por IA. ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? Parece que separan la idea de propiedad de la obra de la necesidad de que haya un autor humano. Aceptan que la máquina puede tener una especie de creatividad. Es un contraste brutal con Estados Unidos. Claro, porque en EU la oficina de copyright ha dicho que no a registrar obras sin autor humano, claro, cierto, como el caso del cómic este. El de Castanova, exacto. O cuando negaron que una IA pudiera ser inventora en una patente. Son visiones muy distintas. Y esto nos lleva al debate de si la IA es creativa de verdad. No. Justo. O es nomás, como dice Muñoz Vela, citando a algunos, una lora estadística muy sofisticada, que recombina patrones muy bien, pero sin entender, sin intención. Hay opiniones encontradas. Sí. López de Mántaras, citado en la misma fuente, cree que la IA actual no es creativamente disruptiva como un humano, pero otros, como Margaret Boden, piensan que las máquinas sí pueden mostrar comportamientos que parecen creativos. Pero les falta algo. Parece que sí. Les falta la conciencia, la intención, la emoción, todo eso que asociamos con la creatividad humana, por ahora al menos. Y mientras se debate esto, pues la realidad nos sigue dando ejemplos que causan polémica, ¿no? Totalmente. La canción esa imitando a Drake y The Weeknd que mencionaste al principio. O el caso de la escritora Jane Friedman, que encontró libros falsos con su nombre en Amazon hechos con IA. ¡Qué fuerte! Y obras de IA ganando concursos de arte.
En Colorado, en los Sony Awards, Muñoz Vela recopila varios de estos casos. Entonces, si decidimos que estas creaciones puras de IA no caben en el derecho de autor como lo conocemos, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas hay? Ujú. Pues se barajan varias ideas. Quizá figuras como los derechos conexos, parecidos a los que tienen los productores de música. O crear derechos nuevos, a medida, los sui generis. O que simplemente sean de dominio público. Esa es otra opción. O incluso protegerlas como propiedad industrial, no intelectual. Son caminos que exploran Díaz Nossi y Muñoz Vela. Aún no hay consenso. Bueno, avancemos un poco más. Hablemos de la interacción humana. Las instrucciones, los famosos prompts. Ajá, lo que le pedimos a la IA. Ahora se habla mucho de la ingeniería de prompts como una habilidad nueva, ¿no? Muñoz Vela lo señala como algo emergente. Sí, y la pregunta que salta es, ¿esos prompts, esas instrucciones, se pueden proteger? Buena pregunta. A ver, una instrucción simple como dibuja un gato azul, pues es solo una idea, y las ideas no se protegen con copyrights. Claro. Pero ¿qué pasa con un prompt súper elaborado? Lleno de detalles técnicos, de estilo, que muestra un conocimiento profundo y una visión creativa del usuario. Podría ser distinto. Podría considerarse una obra en sí mismo. Muñoz Vela plantea justo eso. Podrían ser como microobras literarias. O incluso, si una empresa los desarrolla y los guarda con mucho celo, protegerse como secretos comerciales. Es una posibilidad. Y la siguiente pregunta lógica sería, si mi prompt es muy original y detallado, ¿eso me convierte en autor, aunque sea indirectamente, de lo que la IA genera? Esa es otra de las grandes incógnitas. Si yo guío a la IA de forma muy precisa y creativa, ¿soy coautor del resultado? Esto conecta mucho con lo que decían los entrevistados, ¿no? Camilo Palacios veía a la IA como una compañera de debate donde él toma las decisiones finales y pide ser honesto sobre cuántos usó. Ajá. Y Juan Antonio la veía como una extensión para mejorar sus proyectos, sugiriendo un crédito compartido. Parece que la calidad y la originalidad de esa guía humana, del prompt, importan cada vez más para determinar la autoría. Definitivamente. Y todo este panorama que es tan complejo, tan cambiante, pues grita que necesitamos reglas. Urgente, ¿no? Sí, como dicen Andrés Ramón y Muñoz Vela, la tecnología va volando y la ley va caminando, a veces a paso muy lento. Y como la IA y los datos no tienen fronteras. Exacto. Crece la idea que menciona Andrés Ramón de buscar soluciones globales, multilaterales. Quizás una convención internacional bajo la ONU o algo así. Y ya se está haciendo algo en ese sentido. Sí, hay movimientos, aunque cada región va a su ritmo. La Unión Europea está ya casi por aprobar su reglamento de IA, ¿Y qué dice sobre esto? pues va a imponer obligaciones a los modelos más potentes, tienen que ser transparentes sobre los datos de entrenamiento que usaron, sobre todo si estaban protegidos por copyright, y respetar el opt-out que mencionamos. Ok, eso es en Europa. ¿Y en Estados Unidos? Allá, por ahora, parece que prefieran el diálogo, las consultas, que la industria se comprometa voluntariamente, aunque no descartan acciones del gobierno más adelante. ¿Y China? ¿Que decías que tenía un enfoque distinto? China ya tiene medidas provisionales aplicándose. Exigen que las fuentes para entrenar IA sean legítimas, que se respete la propiedad intelectual, que haya transparencia. Vaya, van rápido. Sí. Y el Reino Unido, que al principio parecía querer ser muy pro innovación con códigos voluntarios, ahora como que está reconsiderando, según Muñoz Vela. Y aquí en España ya tenemos la ESIA, la Agencia de Supervisión. Sí, la Agencia Española de Supervisión de IA, pionera en la UE. Vemos enfoques distintos: regulación dura, autorregulación vigilada. Pero regular todo esto debe ser dificilísimo. Sí, los retos son enormes. El principal, que señalan Muñoz Vela y Díaz Nossi, es encontrar el equilibrio. ¿Cómo apoyas la innovación sin afectar los derechos de los creadores humanos? Es la gran pregunta. Y evitar que cada país tenga reglas distintas, ¿no? Sería un caos. Exacto, evitar la fragmentación. Y luego está lo práctico. ¿Cómo aseguras la transparencia? ¿Cómo auditas los billones de datos que usó un modelo para entrenarse? Son preguntas muy difíciles de responder. Es un balance muy delicado. Mucho. Si regulas demasiado, frenas avances que pueden ser buenos. Si regulas muy poco, te arriesgas a dañar industrias creativas enteras y a que el poder se concentre todavía más en unas pocas empresas tecnológicas.
Esa es una preocupación que resalta Díaz Nossi. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos platicado, vimos la tensión con los inputs, ¿no? Si es legal, si es ético usar todo ese material para entrenar. Ajá. Luego, la incertidumbre con los outputs. ¿Quién es el dueño, si es que hay dueño, de lo que crea la IA? También el papel cada vez más importante de los prompts, si pueden ser propiedad intelectual o si le dan autoría al usuario. Y, finalmente, esta carrera global por encontrar reglas coherentes antes de que la tecnología nos rebase todavía más. Exacto. Ujú. Y es clave entender que esto lo afecta solo a artistas o escritores. Le pega a los medios, al software, a la investigación, a la educación. Nos pega a todos como sociedad. Claro. Hay una preocupación real, que se ve en las fuentes, de que esta facilidad para generar contenido con IA pueda, devaluar el trabajo creativo que hacemos los humanos. Sí, se siente esa inquietud. Y nos obliga a pensar si conceptos que teníamos tan claros como autoría o creatividad necesitan una buena revisada en esta nueva era, la era de los algoritmos. Bueno, para cerrar, dejemos una pregunta en el aire, para la reflexión. Si llegamos a un punto en que la IA genera contenido, textos, música, imágenes, que no podemos distinguir del hecho por humanos, Ujú. ¿qué criterios vamos a usar para valorar la creación? ¿Importará más el resultado final o el proceso? Esa pasión humana de la que hablaba Camilo Palacios. Buena pregunta. Del esfuerzo, de la originalidad y de la visión que son genuinamente humanas en un mundo donde convivimos ya con la inteligencia artificial.